Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenido. Al contrario, gracias por aceptarnos. Mira, hoy Pues, tenemos casa llena. Ah, qué bueno. pues sí, Alberto, te queremos agradecer ya desde cuando teníamos la intención de leerte y ya estábamos en búsqueda constante y bueno, ya ahora que tuvimos la oportunidad de saludarte en la FIL, pues bueno, ahora sí que aprovechamos para cerrar, para concretar y bueno, ya después de 15, 20 días que estuvimos aquí leyendo y comentando nuestro club de lectura La Visitante, pues bueno, ya estamos preparados y listos para comenzar con las dudas, ¿no? Entonces, Víctor. Pues Alberto, bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Yo quisiera que tú nos platicaras un poquito de ti, un poquito de la novela y después nos arrancamos con las preguntas. Las preguntas les vamos a ir dando los turnos de acuerdo a cómo fueron entrando a este Zoom. Así es que, pues bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias también por leer el libro. Yo me llamo, bueno, ya saben, Alberto Chimal, soy escritor. Nací en Toluca en 1970 y ahí fue donde descubrí pues la literatura en un librero que había en casa de mi mamá. Nadie me dijo nunca que me pusiera a leer 20 minutos al día ni nada parecido, pero lo cierto es que tampoco nadie me lo impidió y eso fue una maravilla, porque ahí descubrí un montón de cosas y un montón de lecturas que todavía eh, pues me gustan y me apasionan hasta la actualidad. Eh, Tengo pues más de una veintena de libros publicados, entre cuentos, novelas y otras cosas. Y bueno, el más reciente es La Visitante, pero déjenme les platico que apenas hoy me avisaron que se terminó ya la postproducción de una película cuyo guión escribí, que se va a llamar Confesiones y que la dirigió Carlos Carrera, este gran director mexicano. Entonces estoy muy contento también por eso. Qué padre. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. y cuéntanos un poquito del libro. Hay aquí muchas preguntas, muchas inquietudes. Manejas ahí varios tiempos. Hablas del 71 de los halcones. En fin, platícanos un poquito qué te motivó para escribir esta novela específicamente. Bueno, esta novela vino de una premisa, como de una frase inicial, este, que yo le propuse al editor de Planeta, porque me contactaron, querían hacer algo conmigo y me dijeron, ¿por qué no nos propones una novela? Proponos una idea. Y le propuse un par de ideas y esta fue la que les gustó. La premisa base de la novela, que verán ustedes que acabó siendo algo distinto de lo que la novela es, porque eso siempre pasa. La premisa base era la idea de una mujer asesinada que tiene que resolver su propio crimen, que sí es algo que más o menos sucede en La Visitante, pero que no es como la totalidad del argumento, ¿no? Este, entonces les interesó esta idea y me preguntaron si no podía hacer un libro de época. Estaba yo en una situación muy curiosa porque no es usual que esté uno discutiendo este tipo de cosas antes de haber escrito la novela, por lo menos no en México, ¿no? En el mundo de la edición en lengua inglesa, en la mayoría de los países desarrollados, sí se hacen estos proyectos, digamos así, un poco desde la semilla para ir viendo cómo crecen, pero a mí nunca me había pasado, ¿no? Yo siempre había escrito el libro pues como Dios me había dado a entender y luego había buscado dónde publicarlo. Entonces, digamos, en esta nueva situación me dijeron esto, primero me quedé un poco extrañado, pero finalmente se me ocurrió que la novela podía desarrollarse, sí, en otra época, y entonces elegí una época que a mí me interesa, que es la de los años 70. Particularmente, sí, porque tiene, digamos, estas partes como de historia que son eh, pues muy importantes para el país, para el mundo, ¿no? Muy violentas en muchos casos, pero también porque empezando como a hacer, eh, digamos, empezando como a imaginarme el contexto de la novela, empezando a preguntarme dónde, cómo podía suceder dentro de esa época que más o menos había yo seleccionado, pues pensé en el mundo del teatro, que ese fue el siguiente elemento así importantísimo. El teatro como
pues como escenario, también como un poco el elemento que precipita, como ustedes ya saben, pues mucho de la acción y de los acontecimientos más importantes de la novela, ¿no? Ese mundo del teatro yo lo llegué a conocer, no porque hubiera estado, digamos, metido ahí en los años 70, porque no, pues yo era un niño, entre un bebé y un niño en aquellos años, sino porque mucho tiempo después, cuando yo era jovencillo, me tocó hacer teatro universitario en un par de compañías en Toluca, en mi ciudad natal, y resulta que los maestros que yo tuve eran todos gente que se había formado en aquellos tiempos, en los tempranos 70, fines de los 60, con todo ese movimiento teatral, pues de lo que era entonces la vanguardia del teatro, el teatro de búsqueda, la contracultura. Yo conocí ese ambiente, pues, de segunda mano, ¿no? Como brasas de algo que había sido un fuego así muy, muy brillante a partir de lo que decían mis maestros. Entonces, por todas esas razones, me era cercano este mundo y por eso me animé a elegirlo. Después tuve que hacer de cualquier manera un montón de investigación, porque lo que yo sabía obviamente no iba a ser suficiente, ¿no? Pero tenía, digamos, una base, por lo menos para saber qué preguntas empezar a hacerme, por dónde investigar. Y además hay un detalle adicional que es muy importante respecto de la fecha de 1972, pero ese me lo reservo a ver si alguno de ustedes lo encontró. Muy Es un bien, pues detalle. muchas gracias. Iniciamos con las preguntas. Mariana, adelante. Ay, ¿qué tal, Alberto? Pues Hola. mira, me pareció muy interesante la novela, todo iba muy bien, nada más te quiero preguntar, ¿por qué cambiaste a Sofía por Margarita? Como que íbamos muy bien y luego de repente nos la cambias. ¿Qué fue lo que pasó? No la cambié, o sea, la que se confundió fue Gabriela. Gabriela creía que aquel ser que estaba con ella era Sofía, la presunta desaparecida, ¿no? Y luego resultó que era otra desaparecida distinta. ¿No? Era Margarita que no había sido, digamos, asesinada en las circunstancias en que Gabriela creía, pero igual eso era una víctima de violencia, ¿no? E igual merecía, pues, encontrar justicia. Fíjate, hice ese cambio, o sea, o bueno, esa especie de sorpresa, digamos, en la novela, porque estaba yo tratando de que la novela no fuera, digamos, ¿cómo decirlo? Pues, como rutinaria en su intriga, ¿me entiendes? Hubiera sido, digamos, también factible que fuera directamente Sofía y que se hablara más como directamente del asunto de la masacre del Jueves de Corpus, ¿no? Pero creo que también era importante, o para mí por lo menos era importante, resaltar que la violencia que ocurría en esa época no estaba circunscrita como a dos momentos, ¿no? No al 12 de octubre del 68 y al 6 de junio del 71, sino que estaba en muchos otros lugares y en muchas ocasiones ignorada, pues, ¿no? Que no se veía. Por ahí es por donde iba mi razonamiento a la hora de que metí esa modificación. Que déjame decirte que estaba pensada desde muy al comienzo. O sea, no es que de pronto haya dicho, ¿qué hago aquí para retorcerle sino que más bien estaba desde el principio como la idea de tratar de observar un poco más ampliamente esta cuestión de la violencia. Y déjame meter mi cuchara, pero Gracias por la aclaración. Gracias. déjame meter mi cuchara. Sí parece un poco confuso, pero hay un momento ahí donde están en ese panteón donde ella ve a varias mujeres, que ahí es en el momento en donde entra esa confusión, ¿no? Si era Sofía o no era Sofía. Bueno, Sí, posteriormente viene esta parte, creo que sí es posteriormente, donde se explicita que Sofía está viva, ¿no? Que Sofía, como hicieron otras personas después de haber escapado de la persecución gubernamental, pues huyeron y trataron de hacer su vida en otra parte, ¿no? ahí lo dices, sí, ahí lo dices. Que había Entonces, huido, se había ido, regresado con su familia. al Bueno, norte, a Chihuahua,
Ajá. Perdón la intervención. Amanda, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, Hola. el libro al principio sí me atrajo, me quería yo ir a inscribir a clases de teatro, pero ya corriendo. Pero después me llamó mucho la atención el cómo terminas con el personaje, o sea, para mí lo acabas. Al pobre de Teodoro resulta que es un mentiroso, es un fantoche para acabar pronto. Y bueno, yo también tenía la duda esta de por qué Sofía, por qué Margarita, en qué momento la cambias. Ya ahorita Víctor nos ayudó, pero yo te quería decir otra cosa. Tú en tus agradecimientos mencionas a Maru Tamés. Maru fue íntima amiga de mi hermana, la conocí muy, muy bien. De hecho, iba a platicar de cine todos una vez al mes, los viernes. Y bueno, eso me llamó la atención, pero ¿por qué acabaste así con Teodoro? ¿Por qué no te seguiste con el teatro? ¿Qué fue lo que te pasó ahí? Ay, pues no sé, híjole, lamento mucho que te haya disgustado esa parte. La historia, o sea, la historia es la de Gabriela, y junto con ella, pues la de quien resulta ser Margarita. Y Gabriela es una joven que entra pues al mundo del teatro. En el teatro encuentra pues, digamos, esto a lo que está un poco hasta como fatalmente destinada. Y después tiene que ocuparse de lo importante, que es justamente resolver el asunto con Sofía, Margarita, como se llame, ¿no? Entonces ahí ya no tenía cabida el mundo del teatro, porque tenía más bien que salirse como de lo que era el entorno de su propia vida y pues tratar de escarbar en la vida de la otra mujer a la que apenas conoce, ¿no? Una novela que se hubiera quedado en el mundo del teatro habría sido una novela totalmente distinta, ¿no? Habría tratado exclusivamente del teatro, entonces no hubiera cabido lo demás, o bien, al menos hasta donde yo me siento capaz de hacerla, una novela donde hubieran seguido involucrados los personajes del teatro tratando de resolver la intriga que yo quería plantear, pues se habría visto un poco falsa, porque también ese es pues ese es otro cliché. Súbitamente en muchas novelas resulta que personas eh, normales, ¿no? En cuanto se enfrentan con el misterio, súbitamente tienen toda clase de habilidades especiales que providencialmente son utilísimas para resolver aquello que están enfrentando por primera vez y sin aviso previo, ¿no? Y eso a mí siempre me ha parecido muy falso, y eso es algo que también estaba tratando de evitar. De chico me tocó ver en varias ocasiones en la televisión una película, creo que era del Santo y de Blue Demon contra alguien, ya ven ustedes que había muchas en aquel tiempo. Y entonces iban los dos luchadores a rescatar a un grupo de científicos rusos, vayan ustedes a saber por qué rusos, que estaban atrapados en el desierto de los leones, vayan ustedes a saber por qué en el desierto de los leones. Y entonces resulta que estos científicos rusos que habían estado pues atrapados, encadenados durante quién sabe cuánto tiempo, en cuanto les quitaban las cadenas, resultaba que además de científicos eran luchadores y tenían sus cuerpos así todos grandotes, se arrancaban la camisa y se ponían a pegarle a los sicarios o a las momias o a quien fuera, junto con el Santo y Blue Demon. Y entonces uno decía por ahí, ay, es que los rusos practican lucha libre. Y entonces, a mí, digo, era muy gracioso, ¿verdad? Pero la verdad es que es falsísimo. Es una pésima idea para tratar de resolver una intriga. Entonces, siempre me acuerdo de eso y siempre pienso que trato de evitar como esas soluciones fáciles. En eso pensaba yo. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Silvia, adelante. Alberto, buenas noches, qué gusto tenerte aquí. Gracias. A mí también, o sea, empecé a leer lo del teatro y dije, ¿dónde me puedo ir a inscribir a un taller? Yo quiero, o sea, realmente ahí te involucras tanto y lo planteas tan interesante que realmente es una parte muy bonita, o sea, muy,
muy bien lograda, porque creo que a final de cuentas es lo que intentas para que Gabriela se meta en su personaje, ¿no? Que el teatro es una herramienta para ello. Lo que no me queda claro, y ahorita que se habla de si Sofía y que si Margarita y lo que sea, ¿qué es lo que Gabriela realmente tenía? Como que yo ya la sentía medio bipolar, ¿no? O sea, con dos personalidades, tratando de investigar la otra muerte y cosas de ese estilo. Pero como que ahí tampoco a mí me quedó muy claro, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que Gabriela sintió, vio, o qué es lo que tú quisiste mostrar en eso, ¿no? Bueno, mira, en el mundo de la novela, o sea, dentro de esa, digamos, como realidad subalterna, que es como se le dice a veces, ese entorno que nos imaginamos a partir de la novela, pues la idea es que más bien Gabriela es una persona extremadamente sensible como a esta especie de mundo espiritual, ¿no? Y que está como propiciando ese contacto a través pues del ritual del teatro, ¿no? Que se supone que te abre como a otra cosa, pues es literalmente invadida y poseída por otra persona, que anda ahí compartiendo su conciencia como una pasajera y de pronto toma el control, ¿no? Le quita el volante a Gabriela, ¿no? Que es la mujer que no sabe quién es, ¿no? Que no se acuerda, que primero le cree a Gabriela y piensa que se llama Sofía y luego descubre que no, que se llama Margarita y que tiene una vida totalmente distinta, que terminó violentamente en algún momento antes de que Gabriela empezara sus lecciones de teatro. Eso digamos, es como lo que literalmente sucede en el mundo de la novela. Viéndolo desde afuera, por supuesto, lo podemos interpretar del modo en que queramos, ¿no? Podrías decir que tiene ¿cómo se llama esto? Un desorden de identidad disociativo, que es lo que antes se llamaba personalidad múltiple, Ujú. ¿no? Podrías decir que tiene una fuga psicótica, podrías decir que es como medio esquizofrénica paranoide. Cualquiera de esos diagnósticos lo podrías tú tratar de asignar desde afuera, desde este mundo en el cual entendemos pues que no existen los fantasmas, ¿no? Y la posesión es exclusivamente por ficción. Pero dentro de este mundo, dentro de las reglas, digamos, de este mundo que es, pues, de base histórica, pero donde ocurren sucesos fantásticos, pues sí, esta mujer es como invadida, pues, por la otra. Sí, a mí me hubiera gustado más que fuese más relacionado con eso del 71. Pero bueno, ahorita ya con tus explicaciones creo que me queda más clara muchas cosas. Felicidades por el libro. Gracias. Juan José, Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues un gusto conocerte. Les decía a mis compañeros que lo empecé hoy y lo terminé hoy. ¿En serio? ¡Wow! Sí, no, de una sentada. Me atrapó mucho, o sea, les decía a mis compañeros que cuando llegas al plot twist, porque lo leí en el Kindle, justo al 60% se llega al plot twist. Y entonces de ahí ya fue mucho más rápido, porque la parte sí como artística y además es un poquito más compleja, me detuve mucho porque hay muy buenas frases, estuve subrayando, las estuve ahí señalando, pero ya del 60 en adelante es muy rápido de leer. Sí me causó cierto conflicto, como ya no sabía qué estaba pasando, si Sofía, si Margarita, que las tortas, o sea, lo platicábamos en la mañana, les mandé mensaje luego ahí al grupo y estuvimos platicando con respecto a eso, ¿no? Pero también hay una parte en la que incorporas canciones y eso es de lo que yo te quiero preguntar, ¿cómo incorporas al pirulí? O sea, yo a mí me causó cierto, y creo que también a Janet por ahí lo mencionó, sí te causa, si estás en una parte clave, clímax de la historia y de repente incorporas la canción. ¿Cómo es que se te ocurrió hacer ponerle ese fragmento de la canción, irla hilando con lo que estaba ocurriendo? Y bueno, pues muy bien construida la época, porque pues yo no viví en esos años, evidentemente, pero creo que lo incorporas muy bien, te hace parte de esa atmósfera. Entonces, pues te agradezco muchísimo por tu libro y pues esa es mi pregunta. Gracias, Juan. Bueno, pues la música, toda la que se menciona, pues es la música del periodo. Estuve ahí investigando cuáles eran los éxitos de
del momento y todo lo que se menciona es lo que se escuchaba. Ese en particular, pues que también, por supuesto, era un éxito del momento, se me hizo por una parte, la letra me pareció como un buen contrapunto a lo que estaba pasando, ¿no? Entre Gabriela y Teodoro en esa parte, que es una escena como muy equívoca, muy ambigua, un poquito violenta, ¿no? Porque este cuate en realidad no entiende muy bien lo que está pasando, está al tanto de que Gabriela está teniendo un problema y de todas maneras ahí sigue, ¿no? Y un poco la letra es quiero tus ojos mirar, quiero tu boca besar, es así como una especie de impulso así de agarrar a alguien y tocarlo y abrazarlo y retenerlo, ¿no? La canción de Verónica es eso. Entonces era como el fondo para una escena así, pues, donde se hace como este intento pues, de otro tipo de posesión, ¿no? Física, pues, romántica, entre comillas, ¿no? Y lo de intercalar directamente como fragmentos de la letra con fragmentos de la acción, fíjate que dudé mucho en ponerlo, porque no sabía si podía llegar a ser confuso o no. Ya después lo platiqué con el editor, con un par de mis lectores de prueba, me dijeron que sí se entendía, pues que se puede uno imaginar pues simplemente como si fuera la banda sonora del momento, ¿no? Porque está además resaltado de otra manera cuál es la parte de la letra y cuál es la parte de la narración. Pero digamos, me interesaba mucho que quien estuviera leyendo se imaginara que la música estaba ahí sonando mientras estaba ocurriendo la acción, mientras los dos personajes se movían, se tocaban y pasaba todo lo demás. Esa es la idea. Creo yo que es una estratagema, una idea como muy que yo tomo, ¿sabes de dónde? Tomo más bien como del cine o del mundo de los cómics, donde es más fácil como hacer esta especie de superposición, ¿no? Entre comillas, imagen y sonido. La literatura no puede hacer eso, en realidad, ¿no? Tienes que presentar primero una cosa y luego otra. Pero, digamos, el chiste era como alternarlas rápido para dar esta idea como de algo simultáneo. Un poco esa era la idea. No, pues lo lograste muy bien, justo ese empalme entre las dos cosas es multisensorial, ¿no? Lo Ay, hace mucho más completo. Muchísimas gracias. a ti, gracias. Jenny, adelante con tu pregunta. Gracias, buenas noches. Alberto, qué gustazo, de verdad. Y yo quiero decirte que me gustó la introspección que hiciste al teatro, a esa magia que es ese mundo de la actuación, del teatro, el cómo lo ambientaste, me hiciste realmente, como decían mis compañeros, no nos hiciste vivirlo y sentirnos ahí y sentirnos con ganas de más. Entonces eso creo que fue una parte muy buena. La otra que me gustó y que disfruté fue que pues muchas cosas tampoco las pude ver ni vivir, más que en la televisión después, es todo lo que haces esta ambientación histórica. Fue realmente algo que me fue llevando por la historia y que me lleva hasta a meterme a buscar, ¿no? Imágenes, cómo era en ese momento, el cómo cambió la cultura después del 68 para los jóvenes, creo que fue una parte que no sabía yo y me puse también a buscarla, fue una parte creo que importante de nuestro México y de nuestra ciudad más que nada. Uh-huh. Esto de los sueños que tuvo Gabriela, que veía a la abuela, fue algo que wow, ¿no? El cómo ella, platicar con ella y el que ella decía es que veo atrás, ¿no? Más personas, más mujeres, qué pasaba, ¿no? Todavía como que no entendía qué sucedía, como que no sabía. Yo entendí como que estos fantasmas eran como que toda esa violencia vivida y que se vivía también en la actualidad, que fueron como de años. No sé, eso quiero que me lo comentes tú bien, el si estoy en la realidad o no, el que yo pienso que todos esos fantasmas, a mí esa parte que mencionaban ahorita, yo sentí que efectivamente, ¿no? Era como esa parte, yo decía, es que esta novela es entre thriller paranormal, esta parte de sentir, ¿no? De que sí sé que hay personas que como que sienten, y hasta otras, pues se puede decir espíritus, ¿no? En el ambiente. Entonces, sí, yo quisiera que también, pues nos comentaras, ¿no? Un poquito también, uno de los fantasmas, cómo es, y sí es cierto que bueno, yo lo sentí que eran como que toda esta violencia vivida,
Y la otra es todo cómo fue que construiste, porque metes la música, metes el teatro, metes esto paranormal. ¿Cómo fue, no sé, la imagen, la fantasía de Alberto para podernos llevar a esta novela y cómo poder construir para llevar tantos puntos y tanta historia en el camino y no perdernos, ¿no? Ay, muchas gracias. Mira, la primera pregunta. Tradicionalmente, en muchas culturas diferentes, incluyendo pues, las culturas precolombinas y la cultura judio-cristiana, ¿no? Existe la noción de que en el mundo de los muertos, que es lo que llamamos la eternidad, no existe el tiempo, ¿no? Entonces, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, todo se junta, todo convive simultáneamente, ¿no? Y por esa razón, si luego le echan un ojito a las primeras partes, a los primeros sueños con la abuela está haciendo referencia a diferentes encuentros que puede tener con Gabriela, ¿no? Incluyendo los encuentros que tiene después en la novela, ¿no? Para Gabriela pasaron décadas de su vida, pero para la abuela no pasó nada de tiempo y se acuerda como si fuera ayer el día que fue a ver a la niña, le dio la advertencia y la niña no le hizo caso, ¿no? Entonces, eso está ahí, digamos, plantado, aunque sea como mínimamente en el texto, y de la misma forma, pues la idea es que ese mundo, ese más allá, esa dimensión donde se encuentran, pues es un poco donde están, pues todas las mujeres que han sufrido violencia, ¿no? Que es una especie de zona como límbica donde están mientras no pueden tener justicia, mientras no pueden pasar a algún otro lado. De hecho, pero ese ya fue como una cosa sumamente sutil que no esperaba que fuera captada, la puse pues por ponerla. Algunas de las historias muy breves que cuentan otras mujeres u otros fantasmas que están ahí cuando están pasando Gabriela o Margarita son de hecho tomadas de casos reales posteriores a 1972. Por ahí, por ejemplo, hay una chica que está hablando de que se bajó de un coche y estaba como todo desolado, algo así dice. Y cuando yo escribí eso, yo estaba pensando en el caso de esta muchacha de Nuevo León, de Devani, no sé si se acuerdan, que la encontraron en un tanque de agua y que es todo como muy turbio todavía. Algo de lo que se sabe es que se bajó de un coche, de un taxi, en medio de la nada, en medio de la noche, ¿no? Entonces, esa referencia es la que estoy recogiendo en el texto de este fantasma. Es como si fuera ella, que por supuesto es un fantasma de 50 años después. La idea es como sugerir que este lugar que dentro de la novela se llama la frontera, o sea, la frontera entre la vida y la muerte, pues es también como la eternidad, donde se encuentran todas estas víctimas, los fantasmas de las víctimas, ¿no? Esa era la idea. Ahora, respecto de lo otro, fíjate que como decía hace ratito, hubo que hacer un montón de investigación y fue como la parte más, pues más larga, más copiosa de la hechura de la novela, el ir juntando como referencias, entrevistar gente, ¿no? Hacer investigación en archivos por internet. Estuve en la Hemeroteca Nacional, estuve en la Biblioteca Nacional también revisando pues ciertos periódicos, revistas, textos. La tesis que menciono en la nota del final del libro, pues fue una de las que más me sirvieron porque en ella venían referencias para buscar un montón de otras cosas. Resulta que esa época del teatro, que de hecho fue bastante brillante, está, digamos, bien documentada, si uno sabe dónde buscar, pero no está todavía novelada, ¿no? Está muy poco contada. Hay grandes novelas escritas en los años 70, incluso algunas que tienen que ver con el entorno universitario, pero no hay mucho escrito después que tenga que ver con eso. Entonces, la novela que yo hice también quería contribuir como a ese recuerdo, pues a esa memoria. Entonces, de ahí viene todo lo demás. Detalles también como, por ejemplo, la arquitectura de los edificios, qué cosas, qué lugares han cambiado respecto del presente, bueno, mejor dicho, qué lugares han cambiado de entonces hasta ahora, cómo era la geografía de la ciudad de entonces. Todo eso viene de ahí y es también parte del
pues del esfuerzo para tratar de hacer que sea, no solo que se vean, digamos, antiguo, entre comillas, ¿no? Sino que sea consistente, que no haya contradicciones, que parezca de veras un entorno plausible, creíble, ¿no? En alguna parte también aquí de su pobre casa tengo una libreta pues, que está llena de recortes, de pegotes, de notas, de un montón de detalles, desde el vestuario de la gente hasta cómo eran los departamentos de interés social o de diferentes zonas de la ciudad, cómo eran los planos. Tengo me conseguí pues sí, la planta de un departamento como típico de la época, que la diseñó un arquitecto famoso entonces, Mario Pani, y yo se la atribuí, digamos, al departamento que ocupan Marisol y Gabriela. Entonces, sin tener que describir como medía tantos metros y tantos otros, y la pared era de tanto espesor, pero yo sí lo sabía. Entonces, por ejemplo, yo sabía cuánto tiempo se podía tardar un personaje en ir de la recámara hasta la cocina, cuántos pasos podía dar, pero sobre todo, cuánto tiempo podía durar un parlamento que estuviera diciendo o escuchando. Que eso es importante cuando están en una escena Marisol, Teodoro y Gabriela en la casa. Que ella los está escuchando hablar. Había que hacer como plausible el tiempo que se dedicaba a los desplazamientos. Es una cosa pequeña, es una cosa como bastante sutil, pero es muy útil, porque con eso se hace como más digamos, pues más coherente, más creíble todo el espacio de la novela. No, fascinante, pues muchas gracias, te agradezco mucho por la historia y realmente sí me gustó mucho y la disfruté. Así que Gracias. gracias, Alberto. Gracias. Norma, adelante. Hola Alberto, muchas gracias por estar con nosotros, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Oye, déjame decirte, yo no leí el libro, yo lo escuché. Y me gustó mucho que la narradora, creo que es ella quien va modulando las diferentes voces cuando existe esta como posesión o este cambio de personalidades. La verdad es que al principio dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me regresé y dije, ya entendí cuál era la situación que estaba ocurriendo, ¿no? Pero me gustó muchísimo ese cambio de voces que hizo la narradora. Entonces, muy bien ahí por el audio. Y quiero decirte que me gustó mucho, pero mucho esa parte donde me llevaste a la reflexión de que tal vez todos tenemos, como Gabriela, esta parte de que somos muy sensibles a percibir cosas que no logramos ver, pero que existen, ¿no? Tal vez, no sé, pero nuestra educación, la cultura, la sociedad, tal vez nosotros mismos, el miedo, no lo sé, nos van cerrando como esos poros abiertos con los que tal vez nacemos. Y el teatro logra que Gabriela se vuelva a abrir a esa sensibilidad que ella trae, ¿no? Desde siempre. Eso me encantó y creo que si nosotros nos pusiéramos como a ver qué tan sensibles somos, igual encontráramos algo, espero que no como de posesión, como Gabriela, pero sí a lo mejor percibir cosas, luces, auras, no sé. Me encantó, eso me encantó. Ahora quiero preguntarte, en la novela, a lo largo de toda la narración, existen momentos históricos, existen fantasmas, está la parte el cambio como de personalidades o la posesión. Nos narras que a mí esa parte me dio miedo cuando nos dices del Exorcista, una película prohibida en México, ¿no? Por lo fuerte que fue. Yo la primera vez que la vi, bueno, tardé meses en quitármela de la cabeza, no podía ni dormir, horrible. Entiendo. Entonces, quiero preguntarte, bueno, está lo de las muertas, todas esas mujeres, las madres que no han podido encontrar a sus hijas, hay denuncia social, hay como thriller psicológico, está la parte del teatro, ¿en dónde puedo poner tu novela? ¿En qué género podríamos catalogarla?
Ay, mamá. Qué buena pregunta. Mira, no sé, honestamente no sé. La verdad es que, digamos, hay como ciertas, a ver, lo voy a decir así. Cuando se ponen la gente a hablar de esto como en plan técnico, puede hablar como de géneros que son como contenedores donde cabe una historia en razón de sus características, de su contenido, de sus temas, ¿no? De sus argumentos, del tipo de personajes que emplea, ¿no? Y también se puede hablar, también como técnicamente, con esto pueden impresionar a sus amistades, de una cosa que se llama modos. Un modo o un modo discursivo, que es también como se dice en ocasiones, es como cierto enfoque o cierto objetivo que se plantea un texto en determinado momento y que se puede alternar con muchos otros diferentes a lo largo de una misma obra. Por dar un ejemplo, si alguno de ustedes conoce este libro, esta novela, Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que es acerca de la guerra entre Francia y México, del imperio de Maximiliano y Carlota, etc. Esa novela en su conjunto se considera novela histórica, pero si uno la va leyendo, ve que tiene capítulos alternados con diferentes modos, porque un tercio de la novela, un tercio de los capítulos son como delirios de la emperatriz Carlota, que medio dice las cosas, pero también está loca, ¿no? Como sabemos, que se le botó la canica después de que Maximiliano fuera fusilado, ¿no? Entonces, lo que dice está en un modo, digamos, como más lírico, más poético, donde sabemos que podemos dejarnos llevar por el lenguaje, pero sabemos que no hay que creerle todo lo que está diciendo, porque no está conectada del todo con la realidad. Y otros capítulos de la novela están en otros modos distintos. Hay una larga serie que está, digamos, ni siquiera en modo de narración, está como en modo de ensayo, discutiendo ciertos aspectos de la historia de la época y de tales o cuales personajes. Y entonces resulta que una novela que se llama histórica en conjunto puede incorporar muchos modos diferentes. Yo diría que, toda proporción guardada, salvando todas las distancias, etcétera, pues con mi novela pasa lo mismo. Es decir, tiene por ahí un cachito de modo, en modo, pues como más psicológico, otro más en modo thriller, otro más en modo de horror sobrenatural, digamos. Por ahí tiene también tantito medio detectivesco o policíaco, porque ahí está la pobre Gabriela recorriendo el metro. Es muy ineficaz la pobre Gabriela como detective, pero pues es lo que hay, ¿no? Es pobre. Es lo único que puede hacer. Entonces, pues esos modos están ahí todos juntos. Yo no sé si haya uno que se imponga sobre los demás y que uno diga, esta novela es principalmente esto. Yo la había pensado inicialmente como una mezcla entre novela histórica y como de horror sobrenatural, pero pues luego se metieron otras cosas. Pero igual yo creo que podría ser principalmente una novela de lo que ahora se llama, fíjate, de lo que ahora se llama narrativa de lo extraño, porque en un entorno cotidiano, ¿no? Empiezan a ocurrir cosas que aparentemente son inexplicables. Y esa es como la marca de lo que ahora se conoce así, como narrativa de lo extraño, o en inglés, weird fiction. En otra época yo hubiera dicho que la novela era una novela fantástica, pero la palabra fantástico en la actualidad pues es Harry Potter o es Juego de Tronos. Entonces pues obviamente no es, ¿no? Entonces prefiero usar otro término. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo desconocía esto de los modos y me quedo con eso. Me aclaras con ello muchísimas cosas. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Edgar, bienvenido, adelante. Hola, buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Hola. Yo tengo muchas preguntas y solo puedo hacer una. Bueno, me gustaría decirte que recordaste mi tiempo de la preparatoria del teatro cuando estudiaba yo la prepa, estaba yo en teatro de la prepa y aparte en un taller de teatro. Me acordé perfectamente cuando hacíamos el círculo antes de la representación. Sí, fascinante esa parte. Y bueno, también me dejaste con la intriga y los agradecimientos de quién es ese niño. ¿Dónde estaba ese niño que no me percaté? Pero también, bueno, ahí va la pregunta.
porque me distraigo. ¿Tú te basaste en alguna experiencia o de alguien acerca de lo paranormal? ¿Tú crees en eso? ¿O simplemente fue algo que creaste? A ver, para decirlo rápido, yo no creo en eso. Me parece que es un excelente combustible para la literatura. O sea, me encanta. Leo historias sobre eso, me entero, a mi esposa le gustan también, entonces ella me presta su libro Inverosímil, que es un catálogo de sucesos presuntamente paranormales que sacó el Reader's Digest hace décadas, entonces ahí estamos los dos leyendo el Inverosímil, ¿no? Y otras cosas por el estilo. Todo eso nos gusta mucho, a mí me gusta bastante, pero te digo, como literatura. Ahora bien, hay cosas que le pasaron a Gabriela y que me pasaron a mí también. Y algunas de ellas tienen que ver, tienen ahí como su roce, como medio con lo extraño. Digo, por darte un ejemplo, Gabriela, se acordarán, tiene en su adolescencia a una amiga que se llama Josefa, que primero, que es hija de dos comunistas, y que luego cuando se muere el padre, tiene como esta especie de quiebre y se vuelve súper religiosa, ¿no? La escena en la cual Josefa lleva a Gabriela a una iglesia carismática y empieza a tener como este ritual extático y le dan como las convulsiones y se tira al piso y empieza a hablar en lenguas, eso yo lo vi. Una vez una amistad me llevó a mí a una iglesia así y pasó exactamente lo que yo estoy contando. Entonces, pues a mí me dio un ataque de pánico y ya no quise volver jamás, obviamente. Pero ahora, muchos años después lo retomo y lo cuento, pues sí, transponiendo mi recuerdo pues a la experiencia de Gabriela y la persona que me llevó, pues la persona que me llevó más otra persona que conocí, o sea, las dos se juntan y forman a Josefa, porque hubo una persona me llevó a esa iglesia y otra persona yo supe que había empezado siendo una compañera mía de la secundaria. Primero estaba todo el tiempo hablando de Marx y de Lenin, y un par de años después que me la encontré, ya hablaba todo el tiempo de Jesucristo. O sea, había pasado algo en su vida que le había hecho cambiar radicalmente. Entonces, pues, de esas experiencias sale el personaje de Josefa y sale ese episodio, que es, pues, bueno, para mí es muy inquietante, por lo menos, porque todos esos fenómenos, pues, la mente, ¿no? Donde hay personas que están convencidas de que están teniendo contacto con algo más allá del mundo físico. Por una parte es fascinante considerarlos y por otra parte verlos así de cerquita sí da inquietud, pues sí da un poco de miedo. Y antes de que se me olvide, me encanta tu diccionario Espaza, el que tienes detrás, porque veo que está completo. Yo que tengo un poquito de desorden obsesivo compulsivo, cuando era chico, mi mamá se compró todos los tomos de ese diccionario que los iban vendiendo en el supermercado, excepto el tomo 17, que era de Rueda a Siria. Ese nunca se lo compró y entonces estaba la línea quebrada ahí en el estante y yo nomás lo veía y hacía así. Ya, gracias. Muchas gracias a ti. Si todavía te interesa, pues el día que salga de esa enciclopedia, pues te busco. Muchas Gracias, Alberto. Gracias. Janet, adelante con tu pregunta. Bienvenida. Hola, Víctor, muchas gracias. Hola, Alberto, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. A mí me llamó la atención una cuestión del lenguaje. Discúlpame si mi pregunta es muy tonta, pero es que, no sé, me llamó mucho la atención tu selección de palabras. No sé si porque tu vocabulario es demasiado amplio y lo haces así de manera natural, o si de manera deliberada nos pusiste ahí ciertas palabras como para estar atentos, porque de pronto vienen frases y uno espera como por inercia la palabra que sigue. Y no es esa palabra, es otra. O sea, como que usabas otras palabras no convencionales. Eso me llamó mucho la atención, sobre todo, y ese jamás se me va a olvidar, cuando están presentando el teatro, que dice tercera llamada, pues yo esperaba que dijera comenzamos, hasta dice así. Y dije, principiamos, y dije, ¿cómo que principiamos? Así no se dice, señor. Entonces, no sé si lo hiciste de manera determinada, o sea, precisamente para mantenernos alerta con esas palabras, ese cambio,
porque te digo, pues la inercia me dice, no, hay que decir esto, o si quieres, no sé, como mostrar que estos estudiantes, por muy de teatro que sean y todo, pues aún están en preparación y no sé, como un poquito la carencia académica o no sé, no sé, de verdad es que me llama mucho la atención lo que elegiste, las palabras que elegiste para ciertas frases y créeme que eso del teatro jamás se me va a olvidar. De hecho, he estado haciendo el experimento con mucha gente así de, a ver, ahí voy, completas la frase. Tercera llamada, y nadie Comenzamos. principiamos más que tú. Sí, Entonces, sí, sí. Ay, muchas gracias, Janet. Qué buena pregunta, qué maravilla de pregunta. Fíjate que no es exactamente así como para señalar una carencia. Más bien es que en ese caso y en algunos otros de palabras que a mí también me parecen un poco raras que aparecen, ahora sí que están tomados del natural. O sea, son cosas que yo escuché o bien cosas que salieron en la investigación de cómo se hablaba en ciertos entornos en aquella época. El principiamos, yo lo oí hace muchos años en el Venerable Teatro del Seguro Social de la ciudad de Toluca, cuando iba a presentarse una obra, ahora verás, pues una obra de un grupo de vanguardia, lo que, digamos, un grupo que había sobrevivido desde los 70s hasta fines de los 80s, creo que era colombiano, que se presentó allá en aquel teatro de mi ciudad, y la persona que anunció dijo así, tercera llamada, tercera, principiamos. Y yo creo que yo me quedé así, ¿cómo que principiamos? Y más de una persona debe haberse quedado así, pero me consta que sí se llegó a decir así. Entonces, dije yo, ¿cómo le ponemos? ¿Comenzamos o principiamos? Y dije, vamos a ponerle principiamos porque es un modo que ya no se utiliza, ¿no? Entonces, sin saber más, pero se me ocurre que ciertas palabras, ciertos modos de hablar que a nosotros en cierta época nos pueden parecer triviales, también se transforman y también uno no se entera de cómo se transforman. Entonces dije yo, por lo menos quedará que en cierta época de los años 70 o en aquella época del siglo XX se llegó a decir, además de comenzamos, principiamos. En eso estaba yo pensando. Y así también con otras palabras, que te digo, yo llegué a usar o a escuchar que se usaran y después cayeron en desuso, ¿no? Sí estaba yo pensando en eso. sí, muchas gracias. Sí, porque dije, probablemente, o sea, como están en los 70s, pues yo ya no lo escuché. Sí, pues Entonces, pero sí, es sí me llamó la atención esa selección, porque sí, sí fueron bastantes, pero esa jamás se me va a olvidar, como a ti, cuando la escuchaste no se te olvidó. Exacto, sí. Exacto, muchas gracias. Oye, antes de que pasemos al siguiente, déjame decirte que el disco que tienes en tu lado derecho detrás, el otro, bueno, el de los Doors también, pero el de Janis Joplin, que está detrás, exactamente detrás tuyo, ese, Ella es mi amiga. ¿cómo? Es mi mejor amiga. Híjole, es que ese disco es lo máximo, Yo es lo también máximo. hablo con los muertos. Pues ahí está, ahí está. Quevedo puede, ¿por qué no podemos Cuando quieras, aquí multimedia? te Muchas invito gracias, a una noche bohemia con mi amiga y con mi amigo. con Y Janis y con con el Janis. maestro Bach. Me parece muy bien, ¿no? Pues ahí está. Fíjate, perdón, es que ese disco, en particular ese disco de Janis me conmueve mucho porque ese disco lo tenía en la casa de mi mamá, lo tenía mi tío Adrián, que era de la generación de Gabriela. O sea, Sí, desgraciadamente él falleció hace unos años, pero yo de él también conocí un montón de cosas acerca del rock, pues de la contracultura de de aquella hecho, época. estos son, bueno, a mí me tocó la herencia de mi suegro, que justamente a él le tocó estar en el movimiento del 68 de Ah, manera activa, y wow, a mi tía le tocó estar en lo de Corpus Christi, también de manera activa. De hecho, a los chicos les mandé un cachito de un video donde está en un documental de proceso, está ella ahí con su megáfono y todo, y wow. eso nos llamó bastante la atención a la mayoría, la Ujú, época. ujú. Entonces, Pues sí, wow, qué maravilla. son de esa época también. Pues mira, ahí está. Aquí está. Ahí está. Y ese es un discazo. Entonces me acordé. Sí, sí, es muy bueno. Muchas gracias, Jan. Gracias a ti, Alberto. Héctor, adelante. Hola Alberto, buenas noches, Hola, mucho Héctor. gusto. Yo te conocí en redes primero porque me gustan tus ejercicios de escritura creativa que de repente pones como retos y tenía mucha curiosidad por leerte. Es la primera vez que yo leo un libro tuyo. Eh,
creo que te diste cuenta que es como haber leído 2 libros, ¿no? Como en 2 partes. Primero una muy emocionante sobre el teatro, que sí está como muy, muy padre, y luego todo este revuelo que hace sobre los personajes y sobre la visitante propiamente, ¿no? Entiendo lo que dices y después de seguirte y que todo lo que escribes de manera muy creativa, pues como que tiene sentido el cómo armas tú una historia. Pero uno que es como más cuadradito, es que yo soy auditor, entonces yo necesito como que justificar y entender todo. Fíjate que si bien entendí bastante el cómo van cambiando y cómo llevas de repente a Gabriela a la visita, propiamente Margarita, que ahí me queda a mí un pendiente que yo no acabé de entender. Cuando Gabriela sale de su ejercicio, ella se presenta y se sostiene por mucho rato como Sofía, hasta antes de que ella misma caiga en que no es Sofía, en que es Margarita. Y efectivamente, más adelante vamos en el tema de, ya nos justificas y nos explicas que Sofía simplemente se fue, o sea, no es que esté muerta. Me faltó a mí, honestamente, ahí como, entonces si ya no estaba muerta, ¿cómo fue que estaba en la frontera, no? ¿Cómo fue que la propia Margarita se apropia de esa personalidad y se presenta como Sofía y se sostiene como Sofía, hasta que ella misma recuerda quién es? Bueno, sí. No, es decir, si me pudieras ayudar nada más a terminar de amarrar eso, te lo voy a agradecer. Mira, acuérdate que antes de que la muerta, digámosla así para evitar confusiones, antes de que la muerta se apodere de Gabriela, al final de la segunda y buena parte de la tercera sección del libro, ¿no? O sea, después de la representación de la obra y hasta antes de que vayan los papás de Gabriela a recogerla y llevarse de regreso, antes de eso, Gabriela se encuentra varias veces con la muerta en los sueños, como en este mundo sepulcral, espectral de la frontera, el limbo, pues lo que sea, el más allá. Y en esos momentos, Gabriela no puede ver claramente quién es ella, porque está en la sombra, ¿no? No le reconoce la cara, no sabe quién es. La otra le está pidiendo ayuda, ¿no? Porque dice, alguien me mató, no sé qué me pasó, no me acuerdo. Y entonces, como Gabriela ha escuchado en la vigilia, pues estando despierta, la historia de Sofía, la historia de la muchacha desaparecida, en el sueño le viene a la cabeza el nombre de Sofía y le dice, ¿eres tú, Sofía? Y entonces la otra se agarra de ahí y dice, y pues sí, ¿no? O sea, no lo dice así, pero la idea es esa, la idea es que esta mujer tratando como de asirse de cualquier cosa para la muerta, para tratar de recuperar quién fue en vida, para tratar de entender lo que le pasó, para lograr salir de su situación, se agarra de lo que pueda. Y Gabriela le da información errónea, que ella se cree porque no tiene manera de compararla hasta después que se empieza a acordar. Claro. O sea, la visitante fue como poseída al final, o sea, por una tercera. Bueno, Sí, ya se no, van pero, hasta no, allá. O sea, pero no hay tercera, más bien que hubo ahí una confusión. claro. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante. Gracias, Gracias. perdón. Pero déjame nuevamente hacer un paréntesis y meter mi cuchara, pero creo que sí lo mencionas en algún momento porque dice que Sofía se había ido y estaba enojada con el novio y el director de teatro y todo eso, pero que ella se fue a su pueblo y no quiso volver a hablar con él. Entonces, Ajá, esa sí, sí lo parte, dice. desde el punto de vista de la novela, sí está muy claro. Y claro, ella pues sigue creyendo, no sabe bien a bien qué son las cosas que ve, qué son aquellas voces, y como tú dices también en algún momento, quiénes son esas mujeres que ella ve, algunas como unas sombras nada más. Sí, sí, claro. De hecho, pues Gabriela no tiene manera de saber toda la historia de Sofía, porque Sofía a la única persona que se la reveló fue a Lina, antes de marcharse, Claro. Y Lina pues no lo dijo hasta mucho después. porque estaba guardando el secreto, entonces no había forma de que se supiera. Muy bien, gracias. Meli, adelante. Gracias, Víctor. Buenas noches. Hola, Alberto. Hola. Gusto volver a verte. La verdad, a mí sí me gustó la novela.
pero voy a robar un poco de el espíritu de mi amigo Ed, que luego le encantan las novelas que le salpican la sangre, ¿no? Siempre nos dice, en el sentido de que yo fui siguiendo así toda la aventura y así de, sí, el thriller y esto, y al final el giro y la aparición de este ser, así como tan extraño, y tan terrorífico realmente, para parecer tan angelical, me quedé como con la sensación de que, o sea, como que allí me faltó algo más de, sí, porque o sea, para mí como que cierre muy rápidos esa parte y entonces mi pregunta es si vamos a saber más de esta historia porque pues nos quedamos al final, nos decía Juanjo en la mañana efectivamente con una Margarita que convive ya con, todavía, ¿no? Para que no la destruyan, con Gabriela y en una especie, nos decía Juanjo, en una especie de Venom, ¿no? Así de sobrenatural. Venom, sí. En una especie de simbiosis, ¿no? Así, psíquica. Y de pronto está este ser que, o sea, ahora ya sabemos que está ahí, ¿no? Y que en cualquier momento puede hacer desaparecer lo que sea, a quien sea. Y entonces mi pregunta iba por ese lado. Si vamos a saber más de esta historia, porque pues a mí en particular, te digo, se me quedó así como de... ¿Y cómo más? O sea, ¿y lo vas a seguir? ¿Cómo? ¿Ahora cómo vas a aprender a invocarlo? ¿Qué pasa? Muchas gracias. Gracias a ti. Híjole, mira, la respuesta a tu pregunta es que no sé. Yo de principio había pensado, pues que ya el libro se acaba ahí y ahí se acaba la historia de Gabriela y de Margarita. Porque en cierto modo, pues es la historia de esta, pues por un lado de esta búsqueda de justicia y también de esta solución imperfecta, pues al problema de la existencia de las dos, ¿no? No es una solución, digamos, que yo creo que ninguna de las dos se encuentre satisfactoria, pero es lo que hay y tienen que sobrevivir de la mejor manera posible, ¿no? Porque, digamos, pues el universo en el cual habitan es un universo, pues, cruel, ¿no? En el cual hay criaturas sobrenaturales como este ser que se hace pasar por Enrique Rambal, ¿no? Pero fíjate, yo soy una persona que tiende mucho a hacer historias entrelazadas. O sea, me resulta muy fácil, una vez que he creado un mundo de ficción, seguir utilizándolo. Durante mucho tiempo hice historias con un personaje que se llama Horacio Custos, que era como una especie de buscador no de tesoros, buscador de lo extraño, de lo maravilloso. Entonces, a donde quiera que iba empezaban a pasar cosas raras y entonces él las iba documentando, ¿no? Entonces tengo muchas historias escritas sobre él. Y ahora justamente tengo también una historia que se está desarrollando a partir de una novela juvenil que se llama La noche en la zona M, de un México postapocalíptico, como arrasado por el calentamiento global. Y tengo otro mundo que es expresamente, sí lo tengo que continuar porque ya nos dijeron que sí lo quieren, pero ese es de una serie para niños que se llama El Club de las Niñas Fantasma, que lo escribo con mi esposa, con Raquel Castro. Esa es una historia para niños, creo yo que tiene muy buen corazón, y salen niñas fantasma. Entonces, digamos, a mí me resulta como muy fácil irme imaginando más y más y más detalles a partir de un mundo que se va inventando, y yo me la paso bomba haciendo eso, ¿no? Entonces, yo te diría, no me pidas eso porque ya me voy a empezar a imaginar qué más podría pasar en este mundo. No creo que a Gabriela y a Margarita, porque creo que su historia ya está contada. Quizás a otros personajes. Y además, también yo me preguntaría si vale la pena hacerlo porque
tampoco quiero que la serie se convierta, si es que de veras fueras a ver una serie, pues en algo que no es, ¿no? Si empezara a hacer como capítulos sucesivos, correría mucho el riesgo de que empezara a hacerse una especie de serie de aventuras, como los cazafantasmas, ¿no? O las aventuras del enésimo hijo del primo del exorcista, ¿no? Que ya ven que hay 80,000 versiones posteriores y cada una es peor que la previa, ¿no? No quisiera que pasara eso. O sea, creo que algo que, si lo que pueda tener de bueno la novela, correría el riesgo de diluirse si no se tiene cuidado a la hora de prolongarlo. Sobre todo una novela como esta, ¿no? Que es como, digamos, pues como un poco rara en su género o en su mezcla de géneros, ¿no? O en sus diferentes modos. En algo así pienso. O sea, no digo que no, pero tendría que pensarlo muy bien antes de aventarme a hacer algo así. Ok, muchas gracias. A ti. Gracias. Ale Muñoz, adelante. Hola Alberto, pues muchas gracias por acompañarnos, un gusto leerte. Ya todos mis compañeros preguntaban muchas de las cosas que quería preguntar. Es un placer aquí compartir, porque si no hubiera estado en esta sesión, hubiera jurado que tú creías en ese otro mundo paranormal que escribiste. Entonces, wow, ¿cómo lograste escribir sobre algo que pues no crees? Entonces, eso estuvo muy padre. Me encantó la parte de los personajes de los familiares. Me recuerdan mucho a mis tías, a mis propios papás. Entonces, lo lograste reflejar súper bien. También me encantó la parte de la época. Yo no la viví, pero con la forma en que lo escribiste, pues súper me sentí en esa época. Lo que me llamó la atención es que si estaban en los 70s, según yo, en esos momentos no estaba como este asesinato de mujeres tan feo como está ahora. Entonces, pues si estábamos en esa época, cuando están en el otro, como en el mundo de los muertos, pues hablas de muchas mujeres asesinadas. Entonces, pues cambia un poco, ¿no? De los 70s, que no había esta violencia de las mujeres, a lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que me llama un poco la atención, ¿no? Entonces sería mi pregunta, Alberto. Bueno, muchas gracias. Es un poco lo que comentaba yo hace ratito, de que este mundo del más allá, como me lo imagino, que además es expresamente un mundo que no se parece del todo al que enseñan en las escuelas de religión, es un poco también el choque que tiene Gabriela, ¿no? Que empieza siendo como muy religiosa. Se supone que es como decía yo hace rato, un poco la eternidad. O sea, no es como un mundo donde exista cabalmente el tiempo, sino que de pronto el pasado se puede encontrar con el futuro y todo se mezcla. Por eso yo decía que había víctimas de feminicidios después de 1972 que podían tener acceso a la conversación o a la presencia de Gabriela o de Margarita, ¿no? Como que en ese limbo, ¿no? Te puedes encontrar con víctimas de tu propio tiempo y con víctimas del pasado y con víctimas del futuro, de tu futuro, ¿no? Porque en la eternidad no existe el tiempo. Más o menos eso era lo que yo pensaba. Y por eso se dice en algún momento también que son un número increíble, pues espectacular, enorme de mujeres, ¿no? Porque son las víctimas de entonces y las víctimas de antes y las víctimas de después. Es un poco la idea en ese momento. Y también, bueno, lo cierto es que, una de las partes como más singulares de la investigación que me tocó hacer para esto fue asomarme a la nota roja de la época. Lo que era entonces el famoso Alarma, y otras publicaciones por el estilo, donde todos los días salían en primera plana las víctimas de un accidente mortal o de un asesinato, de lo que sea. La verdad es que o sea, no en los niveles que tenemos ahora, no tan publicitada y tan mediática como es ahora, pero sí había una violencia reiterada, pues, contra las mujeres. Solo por darles una referencia, bueno, habrán oído a lo mejor de un caso famoso que era el de Goyo Cárdenas, este asesino de mediados de siglo. Pues ese no era el único. Había una serie de multihomicidas que eran famosos durante cierto tiempo a lo largo durante meses o años, que iban
sucediendo, o sea, en estas décadas del siglo XX. Uno que a mí me tocó investigar como más estrechamente para otro texto que escribí, es uno como muy parecido a los asesinos psicópatas o dementes de nuestra época, uno que se llama Higinio Sobera. Si tienen luego ocasión, echen un vistazo por ahí en internet y búsquenselo a ver qué se encuentran acerca de Higinio, conocido como el Pelón Sobera. Un caso. Sobera de la Flor. Higinio Sobera de la Flor, ese mero. Sí, Todo un caso de la época. Oye, yo nomás aquí apuntando un poquito, yo sí te puedo decir de primera mano que sí había feminicidios, que sí había violencia. Lo que pasa es que no había los medios como los hay ahora, los medios que había, los periódicos, la televisión, pues todos estaban amarrados y no había manera de que abrieran todas esas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es de que lo sabía y no lo sabíamos. Pues sí, había un montón de cosas silenciadas, efectivamente. Ya. Bueno. Gracias a los dos. ¿Cómo Gracias. vamos de tiempo, Alberto? Porque hoy sí tienes mucha concurrencia. Todavía tenemos aquí algunas preguntas por desahogar, si no tienes inconveniente. No, adelante, por favor, con todo gusto. Ceci, adelante. Muchas gracias, Víctor. Hola, buenas noches a todos. Hola, Alberto. Gracias. Pues la verdad es que mi pregunta era respecto a cómo había sido tu proceso de investigación para esta novela y a través de las preguntas de mis compañeros nos has ido contando. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué está leyendo Alberto en este momento? Y de lo que está leyendo, ¿qué nos puedes recomendar? Mira, acabo de terminar este libro. Este sí lo tenía preparado. Es una novela histórica que se llama Corrido de Amor y Gloria. La acaban de lanzar hace poco. Es de una escritora mexico-estadounidense que se llama Reina Grande. A mí me parece una maravilla el nombre, ¿no? Reina Grande. Entonces, es una novela histórica acerca del famoso batallón de San Patricio. ¿No? La guerra de la invasión estadounidense. A la autora me tocó conocerla el mes pasado en un curso que estuve dando. Ella estaba impartiendo, digamos, un curso paralelo en el mismo lugar, entonces ahí me tocó conocerla. Y ahora lo que estoy leyendo es este otro libro. Se llama, Dark Matter, Materia Oscura. Esta es una antología de otra escritora que conocí en este curso. La autora se llama, es que aquí se ve más chiquito, Sherry René Thomas. Y este es un libro muy curioso, digo, no ha sido traducido al castellano, pero igual está bueno. Es un libro de literatura fantástica, digamos, como en estos términos como más amplios, no fantasía estilo Juego de Tronos, sino extraño, fantástico, misterioso, sobrenatural, lo que sea. Escrito por autores de origen africano, afrodescendientes, ¿no? Y son autores que a veces están clasificados como ciencia ficción, fantasía, pero a veces no. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, está un autor que se llama Amiri Baraka, que de hecho es más bien conocido como filósofo. Y aquí resulta que le entró también a la ficción. O también Octavia Butler, que es una autora que ahora está revalorándose, que es bastante famosa en la actualidad. Ella directamente autora de considerada de ciencia ficción. Y así sucesivamente. Es un libro, pues, de una parte de cultura de lengua inglesa, pues que aquí está muy desconocida para nosotros, porque si de por sí tenemos un país pues, racista, desgraciadamente, es un país que todavía trata muy mal y con mucho ninguneo, pues también a su población y a su cultura de origen negro, africano, ¿no? Entonces, no ha salido un libro comparable así en México, me gustaría que saliera, pero pues mientras estoy leyendo ese. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Adelante. Buenas noches, gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Perdón, buenas noches, un gusto. Pues es que, como dicen, ya se dijo mucho. Yo voy a ser sincero, disfruté mucho la primera parte y la segunda no la disfruté tanto, me perdí un poco. El alma de Margarita, el día que se muera Gabriela, ¿qué va a hacer, no? ¿A dónde va a ir? Ya no se fue a donde se tenía que haber ido, entonces Gabriela se va a morir, se va a ir a donde pueda,
y la otra, pues quién sabe qué va a ser, ¿no? Toda la parte, el desarrollo primario del libro, hablando de los años 70, bueno, yo nací en esos años, pero pues vengo de una familia muy conservadora, me estaba yo reflejando, ¿no? En Gabriela, los papás, todo está prohibido, nada puedes hacer, oyendo al pirulí, toda esa parte, la verdad es que me pareció fantástica. Empiezo yo a crecer y a lo mejor una parte de rebeldía empiezo un poquito a ver lo que era lo que le llamaban o le llaman, no sé si todavía exista, porque ahora en las ciudades en las que he vivido poco teatro hay, lo que le llamaban la danza moderna, ¿no? Que era una especie de danza un poco más atrevida, un poco más, rompiendo los estándares de la danza clásica y de la música que se bailaba en esos teatros, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa primera parte verdaderamente la disfruté, jamás esperé el giro que iba a dar a partir de ahí, si no me equivoco, capítulo 13, una cosa así, y sí me pasó un poquito lo que a Héctor me perdí un poquito ahí cuando empiezan a cambiar las personalidades. Yo, si al final no aparece ese ser misterioso que pues no se define si es un demonio, etcétera, etcétera, yo no sabía si la mujer se estaba volviendo loca o si la mujer estaba, ya lo mencionaste hace rato, ¿no? Un delirio de personalidad, todas esas enfermedades que se han hoy diagnosticado, bipolaridad, etcétera. Y me costó mucho trabajo la segunda parte del libro, he de ser sincero. Yo iba a preguntar alguna de las preguntas que ya se hicieron, pero bueno, me voy a quedar con uno de mis comentarios. ¿Qué va a pasar con el alma de Margarita cuando esta mujer, Gabriela, se muera? Ellas no lo saben. Ellas están igual de preocupadas que tú. Sí, así lo entendería, así lo No, entendería. y lo dicen, ¿no? Están, cuando salen de la proyección clandestina del Exorcista, están reflexionando en que no saben qué va a suceder, ¿no? O sea, así se dice. Yo te podría decir como qué pensaba yo, pues porque sí me hice como mi mitología. Pero creo que no tiene caso decirlo, porque la hice para que fuera consistente la lógica de la novela, pero parte del chiste también es que la novela, digamos, no como tema principal, pero sí como tema secundario, para mí por lo menos, tenía la intención de jugar un poco con la idea, pues de que las religiones, igual que cualquier otro sistema de conocimiento, igual que cualquier otro sistema de comunicación, de expresión humana, como el teatro, o sea, todo el tiempo hay una cosa de tratar de equiparar el teatro o los rituales del teatro con los rituales de la religión, ¿no? O sea, se dice en varios momentos, que todos estos rituales son creaciones humanas y están limitados. Y a lo mejor no saben la verdad y a lo mejor no están siendo capaces de decir la verdad. O sea, Gabriela se encuentra con este personaje, con este más allá que no es el de ninguna religión, y con este personaje malévolo que no es exactamente un demonio como se le podría tipificar, o sea, expresamente para que uno se inquiete y diga, chin, ¿qué tal que lo que yo he creído toda la vida no es cierto? ¿Qué tal que cuando me muera voy a dar a otro lugar, ¿no? Suponiendo que vaya yo a dar a otro lugar. Yo hace muchos años quería escribir un cuento, fíjense, por lo menos un cuento, donde alguien se muere, ¿no? Va al otro mundo y resulta que el otro mundo no es como se dice en las religiones judeocristianas, sino que de hecho es como se dice en la mitología azteca, Nahua, ¿no? O sea, alguien se ahoga y se va al Tlalocan. Nunca lo pude hacer porque no alcancé a hacerlo convincente, pero lo que más me interesaba de eso era el choque de una persona que se ha criado todo el tiempo creyendo una cosa cuando no solamente la enfrentan con otra, con que la realidad no era como creía, sino además que la realidad era como habían dicho que era un pueblo que ahora está sojuzgado y conquistado y oprimido, ¿no? Esa era como mi idea. Eso no se traspasa a la novela, pero sí la idea o la noción de que podría no ser como sospechamos. Y eso, pues, qué angustia o qué preocupación nos produce, ¿no? O le produce a la pobre Gabriela y a la pobre Margarita, que traen como ese conflicto, pues, muy presente todo el tiempo, por obvias razones. Como por ahí es por donde va lo que a mí me interesaba.
Y por eso te digo, preferiría no decirte lo que yo inventé. Te lo agradezco. Creo que esa parte, sí, esa partecita de lo que fue para mí la segunda novela dentro de una novela, creo que esa partecita sí la disfruté, esa parte de a ver, no sabemos ni quién es alguien del que nunca hemos oído hablar, alguien que tiene la capacidad de desintegrar a un hombrezón de 1,90 con 150 kilos de un plumazo, ¿no? Y perdonarle el alma a una y la vida a la otra. Y la verdad es que me pareció muy creativo, me pareció algo brillante, porque totalmente fuera de la religión y de las creencias de cualquiera. Te agradezco, ¿eh? Gracias. Felicidades. Adriana Tiscareño, adelante, maestra. No está conectado tu micrófono. Sí, ya sé, perdón. Hola Alberto, buenas noches. Hola. A mí me hizo pensar, o sea, es un libro que me llevó a la introspección, no tanto por los temas, porque bueno, comentando por ejemplo, ¿no?, sobre Margarita y Sofía y cómo acaba la pobre Gabriela, para mí fue como, o sea, de repente, cuando las cosas van mal, ¿no? Yo digo siempre, back to the basics, ¿no? Vamos a regresar a resetearnos y regresemos de donde partimos, ¿no? Del inicio. Entonces, para mí como que fue como que una sobadita de corazón, ¿no? El que los papás llegaran por ella y se la llevaran de regreso fue como decir, porque yo también, o sea, hubo un momento en que dije, esta mujer es esquizofrénica, ¿no? O sea, sobre todo cómo empieza y cómo acaba, algo pasa con esta mujer. Pero bueno, para mí ese final me dejó como que con una caricia en el corazón. Ahora, yo sé que ya lo explicaste varias veces y todo el proceso y la investigación, pero sí, o sea, me queda claro, ¿no? O sea, creo que somos definitivamente contemporáneos, me queda claro que no correspondes a esa época. Y dije, bueno, pues que habrá nacido ese día, ¿por qué? ¿Por qué Jueves de Corpus? Y, o sea, te digo, ¿por qué? Pues mis papás, o sea, mis papás deben de ser un par de años, si acaso más grande que Gabriela, ¿no? O sea, mi papá, o sea, oigo, o sea, me quedé pensando, digo, ¿por qué mis papás nunca platican del 68? ¿No? Cuando mi papá estaba en la Boca 4 y mi mamá estaba internada en el Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Custodiada de militares y demás. O sea, como que sí me hizo preguntarme yo, ¿por qué mis papás nunca, ni mis papás, ni en reuniones familiares, ni mis tíos, o sea, nadie de la familia, ni de los amigos, nadie de su generación, nunca platican nada de esa época? Entonces sí me quedé, o sea, la verdad es que tuve que ir a investigar qué había sido el Jueves de Corpus. No tenía la más remota idea. O sea, como que sí me llevó a preguntarme varias cosas de por qué. O sea, oigo, por ejemplo, el papá de una amiga muy querida, periodista, lo asesinaron en la puerta de su casa, ¿no? O el papá de otro amigo, ellos en Chihuahua también asesinan al señor, como consecuencia de que, bueno, si bien es gente más cercana a mí, o sea, de mi núcleo familiar, nunca oigo que nadie platique nada de esa época. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y vas a ver, la próxima reunión familiar les voy a preguntar por qué nadie platica cuando era, o sea, a ellos sí les tocó, ¿no? O sea, que ese tipo de acciones no marcan tu vida o de plano te quieres olvidar. O sea, o volteamos para un lado, no sé, la verdad es que me llevó mucho a la introspección este libro. Y también me quedé pensando, dije, bueno, ¿será que conforme vamos avanzando en edad, vamos adquiriendo este tipo de gustos, ¿no? O sea, de cuando te lleva a reflexionar un poco en tu vida, en tu pasado, en tu familia, en tu entorno, le vas agarrando cierto cariño al libro. No sé si a alguien más le pase, pero este libro me hizo que me cayeran varios lentes. Bueno, o sea, mi comentario, mi aportación, pero yo subrayé una frase que me gustó mucho y dije, esta se la voy a preguntar al autor,
cuando estaba muy, no sé, o sea, de los primeros capítulos, cuando estaba, Gabriela estaban terminando algo, creo que ella se cae, el día que se cae, ¿no? El sábado que se cae, dice Teodoro, ¿no? Dice, bien, dijo Teodoro, le dio una palmadita en la espalda. A mí me daba miedo también, se impone. Uno se ve en su justo valor al lado de la gente. Entonces yo le quiero preguntar a Alberto Chimal, el escritor, ¿con quién se mide? ¿Al lado de quién ves tu verdadero valor? Híjole, ay, qué pregunta tan difícil. Me encantó la frase. Gracias. Pues uno no es de una sola pieza. O sea, digamos, a la hora de pensar en mi trabajo como escritor, ¿no? Que es como quizá la parte que queda más expuesta al resto de la gente en general, pues yo me quiero medir con gente que la que admiro. O sea, hay contemporáneos que siento yo como muy cercanos por diversas razones y cuyo trabajo me interesa. O sea, esta novela, por ejemplo, se me hace que podría ser leída con provecho al lado de un libro como Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, o como un libro que se llama Jerusalén, de un autor británico que se llama Alan Moore, conocido principalmente por hacer cómics, pero que a mí me gusta mucho también como narrador, ¿no? Como narrador de prosa, que es una novela que habla de la eternidad, justamente, ¿no? Del más allá en el que no existe el tiempo. Y así por el estilo. O sea, hay varios grandes autores ¿cómo decirlo? Cuya estatura es innegable. Yo no sé si voy a llegar a tener semejante estatura. No estoy pensando todo el tiempo en eso porque no podría yo salir de mi cama. Pero bueno, por ejemplo, uno de mis grandes y de muy queridos, pues es Edgar Allan Poe, como se puede ver, ¿no? Aquí tenemos nuestro pequeño altar para el tío Edgar, por ahí con un Batman colado, pero tenemos hasta una veladora, pues. Entonces, este es uno de los más queridos, y si algo pudiera yo hacer que alcanzara lo que alcanza la obra de Edgar Allan Poe, pues imagínense qué felicidad, ¿no? Eso colmaría cualquier otra aspiración como escritor. Y y en cuanto a lo demás, pues hay muchas otras personas con las cuales puedo y ocasionalmente debo medirme, ¿no? O sea, porque quiero tratar de ser una buena persona, porque quiero ser un buen esposo, una buena pareja para mi esposa, porque quiero cuidar a mis gatos, porque el año pasado me tuvieron que operar de la rodilla, me cambiaron la rodilla izquierda por una prótesis, entonces me ha costado bastante trabajo hacer la rehabilitación. Entonces, para la actividad de caminar y de desplazarme en el mundo físico, pues me mido con casi todo el mundo y con casi todo el mundo quedó mal, ¿no? O sea, si un día tenemos que huir de una catástrofe nuclear, no me esperen. Sálvense ustedes, ¿no? O sea, se los digo en serio, porque yo no voy a alcanzar a correr. Entonces, de esas maneras, pues como cabe que uno se mira, pues, y a veces, pues uno tiene esperanzas, pues, todavía de poder hacer algo, y otras veces, como con lo de mi rodilla, pues no. Pero pues eso es parte también de lo mismo. Oye, y por cierto, hablando de lo de tus parientes, fíjate que algo que yo he podido ver con personas que también vivieron esos acontecimientos y que no quieren a veces hablar de ello. Hay quienes sí quieren, pero quienes no, pues puede ser simplemente que el recuerdo sea demasiado doloroso por diferentes razones. Un poeta mexicano que fue mi maestro y a quien yo quise mucho, David Huerta, que falleció el año pasado, él estuvo en la Plaza de las Tres Culturas cuando fue la masacre. Él era miembro de un comité estudiantil y él ocasionalmente hablaba de eso, hablaba de lo que le había pasado, pero no entraba en detalles. O sea, no nos decía si se tuvo que esconder en algún lado, o a qué se oía, a cómo se oían los balazos. Los detalles sí los callaba. Tenía pues como esta barrera que tenía que poner, porque también era algo que seguía siendo pues muy íntimo para él y muy pues sí, muy doloroso, muy cercano, ¿no? Él lo llegó a sublimar pues escribiendo. Él escribió en sus libros en varias ocasiones acerca del tema, ¿no? Poemas, poesía donde manifestaba eso, y
y siempre fue como muy partidario de causas sociales parecidas. En 2014, cuando desaparecieron a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, él escribió un poema que fue difundido en muchas partes del mundo por los mismos activistas y que lo tradujeron a no sé cuántos idiomas, y lo hizo al calor del momento porque estaba, pues como muchas otras personas, pues muy indignado, y esa era su forma de unirse a la protesta mediante la poesía. Ok, sí, seguramente debe de haber, pero a mí me llama mucho la atención, o sea, que siendo mis papás de esa época, nadie diga nada. Ujú. Nada. También hay ciertos asuntos que empiezan a taparse, pues, entre el dolor, entre que se acumulan más acontecimientos en el presente, entre también que en algunas ocasiones son como convertidos en una especie de discurso ya como muy formal, que ya no se siente tan cercano. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, habrán visto la película de Roma, de Cuarón, ¿no? O por lo menos habrán oído mentar. Claro. Tiene sus escenas donde se ve así como por la ventana la masacre, ¿no? De Corpus. Un crítico neoyorquino de una revista, se le fue encima la película, no le gustó nada, y su principal argumento era que a qué venían esos que estaban corriendo afuera de la ventana afuera de la tienda, y por qué entraban con pistolas y por qué salían, y entonces quiere decir que no entendió nada pues de lo que estaba tratando la película, porque no tenía la información suficiente para darse cuenta de cuál era su contexto, ¿no? Yo creo que así pasa también pues con muchos acontecimientos pues que acaban siendo importantes para la historia, se van olvidando, y ya cuando salen otra vez a colación, salen como descontextualizados y ya no los podemos entender. Y también por eso se van como quedando en la sombra. Para eso sirve escribir novelas sobre ellos, por cierto, para que vuelvan a salir a la luz. Muchas gracias, Alberto. Disfruté mucho el libro. Gracias. Nora Guerrero, adelante. Hola Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Pues ya mi pregunta, ya casi contestaste todas mis dudas y nada más, bueno, leí tu libro de La noche en la zona M y mi pregunta va referente, en ese libro también tu protagonista va guiada por otro ser, digamos un ser futurista, y en este es un ser del pasado. ¿Por qué te gusta que el protagonista vaya con alguien siempre? Pues no siempre, en este caso pasó, y ahora que lo mencionas, no sé por qué, Pero bueno, mira, la verdad es que creo que lo que sí tengo en muchas de mis historias, no en todas, pero sí en muchas, es que sí hay personajes que van como en pares, que están como asociados de alguna manera, y tienen diferentes atributos que se complementan o se oponen a lo largo de la narración. Eso me ha pasado en más de una ocasión. Y pues yo creo que son estos dos pares, o sea, el de Celeste y Cita, que es el de la novela de la Zona M, y el de Margarita y Gabriela, que es el de esta, pues son como ejemplos de este arreglo pues, de personajes que se me ocurre o que sale pues con cierta frecuencia. No es intencional, no es que diga, ay, ¿de qué manera voy a poner este elemento habitual? Sí, ocurre, ¿no? Creo yo que ocurre, ahorita que lo estoy pensando, a lo mejor entre otras cosas, porque uno de los lugares donde aprendí, digamos, pues partes de la forma de la novela o de mis lecturas más tempranas, como tratando de entender el texto, tratando de ver su forma, su estructura, fue justamente en un curso que dio David Huerta hace ya muchos años, que era alrededor del Quijote. O sea, me acuerdo, o sea, no estoy diciendo que haya yo leído el Quijote a los 3 años ni nada así, porque sería una presunción ridícula, ¿no? Más bien digo que cuando tenía yo 20 y tantos, me tocó leer con más cuidado de lo usual ese libro para un curso que estaba tomando, y ahí me tocó ver como detalles de su hechura que quizá no habría notado en otras circunstancias, y uno de ellos es, por supuesto, el diálogo, ¿no? El diálogo de Don Quijote y Sancho, que están todo el tiempo teniendo sus aventuras juntos, y que incluso cuando se separan están haciendo referencia a lo que les falta o lo que no tienen porque la otra persona no está con ellos, ¿no? A lo mejor por ahí viene. Se me ocurre ahorita, no sé. Pues a lo mejor tengo que ir a un psiquiatra o algo.
No, muchas gracias. Y los dos libros me gustaron muchísimo. Muchas Felicidades. gracias. Daira, adelante. Hola, buenas noches. Mucho gusto, Alberto. Y Hola. la verdad, pues sí, a través del espacio ahorita, pues ya contestaron muchísimas de las preguntas que tenía. Solamente pues como estudiante quería también comentar de la relación que tuve pues con Gabriela como el main character, que para mí la verdad me asocié muchísimo y también durante los comentarios que teníamos en el post de Facebook me ayudaba muchísimo, ya que pues yo también me identificaba y lo que me gusta de la lectura. De hecho, este es mi primer libro que leo en español. Soy de Los Ángeles y pues siempre he leído en inglés, pero me encanta la lectura y se me hizo súper fácil de leer. También yo me la aventé casi como todo en un día y me gustó pues mucho cómo terminó, porque yo pues viendo la portada yo como pues luego me fijé y dije es de terror, quiero que sea de que me voy a poseer y que algo va a pasar. Y justo a lo mejor hablaste un poco, pero mi pregunta iba referente al porque, bueno, sí se mencionó, pero al principio obviamente conocemos a Gabriela como alguien un poco retraída, alguien que tiene pues esa como hasta se dice poco inseguridad de sí misma, que la permite a ser un poco susceptible a lo que le pasa alrededor. Entonces, durante la parte en la que tú también mencionaste, que se me hizo interesante que entró a la iglesia con Josefa y que le dijo, a ver si ahorita alcanzas la manifestación o no sé qué le comentó y que se empieza a caer y empiezan a hablar en lenguas y dije, ese era un momento apto como para que Sofía o Margarita después del libro se manifestara porque entiendo pues que también la parte de la religión fue muy importante para ella durante todo el transcurso, hasta, como decía, creo que uno de los que platicaron, hasta como donde llega el plot, que son el 60%, y ya después cambia. Y ya de hecho no se menciona para nada la religión, sino que, y hasta ya no se menciona su manera retraída, sino lo cambian a decir que es muy frágil. Entonces ahí me gustó, pues la verdad mucho, y por qué no en esa escena, pues empezar a presentarse un poco más lo que fue Sofía. Yo digo que era como el momento, pues exacto, porque si ella tenía un conflicto tanto con la religión desde niña, y llega a ser adolescente y empieza a vivir, bueno, joven y empieza a vivir sola y a experimentar todo eso, ¿por qué no empezó ahí? O sea, bueno, sí, yo también, pues la primera parte del libro se me hizo un poco difícil de leer, pero ya cuando llegó esa parte dije, aquí se va a poseer, ya va a ser el plot y aquí va a empezar y no, pero pues esa pues es mi pregunta y pues muchas gracias por la experiencia, la verdad. Para hacer mi primera lectura, pues fue en español, la verdad me gustó muchísimo. Muchas gracias, Daira. Qué gusto que haya sido tu primera lectura en español. Muchas gracias. Ay, mira, fíjate que yo digo, esa es como mi hipótesis, ¿no? Que no le podía haber pasado nada, digamos, como de esta cosa sobrenatural en aquel momento, cuando está con Josefa, porque lo que le pasa a Gabriela cuando ve a Josefa es que se asusta, ¿no? Le da miedo y se va, pues, o sea, se retrae, se niega, pues, a abrirse a la experiencia que está teniendo su amiga, ¿no? Por las razones que sean. En cambio, cuando está haciendo el ejercicio sentada en el salón de ensayos con los demás del grupo, ahí sí se está abriendo, sí está con una disposición para ir más allá de su propia experiencia y para que le pase otra cosa, ¿no? Entonces, por eso en ese momento es cuando puede como manifestarse Margarita, ¿no? De hecho, si se acuerdan, hay un capítulo donde se ve como lo que está haciendo Gabriela el ejercicio, ¿no? Que abre los ojos confundida, asustada, que mira para un lado, que mira para el otro, que siente su cuerpo, ¿no? El tacto de su cuerpo. Esa no es Gabriela. Esa es Margarita. Ese es el momento en el cual entra, pero en ese momento ya no sabe nada de nada, o sea, ni siquiera tiene conciencia de sí. El texto está redactado, si ustedes se fijan, pues de manera que no se menciona a Gabriela, no se dice Gabriela en ninguna parte. Hasta ahorita que lo mencionas, tienes muchísima razón, porque incluso también puedo considerar que unas de sus como características
es no dejarse ir. Entonces, en el momento que hace su primer ejercicio es cuando totalmente se suelta. Entonces, sí, con el susto ya tiene mucho sentido, pero sí. A lo mejor porque yo estaba esperando que alguien se aventara de una pared o algo así. Sí, 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 exacto, exacto. Muchas gracias por decir eso. Antes de que otra cosa suceda, déjenme decirles que aquella pregunta que yo les había planteado al principio de qué otra razón había para que fuera en 1972, pues es que en el 72, el 72 es el año antes de que se estrene El Exorcista. El Exorcista se estrena en diciembre de 1973 en Estados Unidos y en México hasta mucho después, porque tal como dice el libro, la Secretaría de Gobernación, o sea, literalmente detuvo la difusión de la película porque les parecía satánica y en la Cámara de Diputados se discutía si el pueblo mexicano debía o no ver una película así. O sea, a ese grado llegó la situación. Y eso está documentado. Y también está documentado que hubo funciones clandestinas del Exorcista. O sea, eso es cierto, eso pasó. La policía llegó a un departamento de la Colonia del Valle en algún momento de 1974 a detener a un grupo de personas que estaban viendo la película en una copia pirata, o sea, de latas todavía, porque ni siquiera había videocassettes. Ya no digamos Blu-ray, ni streaming, ni nada. Llegaron a detenerlos porque los vecinos se quejaron del ruido, de los gritos del demonio, pues, ¿no? Eso es cierto, eso pasó. Búsquenlo y lo van a encontrar en los periódicos de la época. Entonces, yo quería hacer también una historia de posesión que fuera antes de que el concepto de la posesión quedara como reducido, acotado por la película del Exorcista. Porque ahora en muchas ocasiones escuchamos el término posesión e inmediatamente pensamos en lo mismo, ¿no? O sea, vómito verde, cabeza que da la vuelta 360 grados, ya es como un cliché, ¿no? También en cuerpos que son aventados por todas partes, sangre, vísceras, etcétera. Lo que yo quería era evitar eso, porque resulta, fíjense, esto es también bien interesante, resulta que fenómenos extraños, paranormales, si quieren, de los que ahora llamamos a todos posesión, esos han existido desde hace siglos, y han existido también fuera del ámbito de la Iglesia Católica, aunque ahora también muchas personas oigan posesión y piensen de inmediato pues, en un cura con sotana, con su agua bendita, ¿no? Entonces, por lo menos a mí, en el proceso de imaginarme esto, me pude como quitar de todas las características que se supone que tiene un caso de posesión e imaginármelo de otra manera, ambientándolo en esa época. Sí, la verdad, pues me encantó. Creo que sí se me hizo más interesante el jugar, bueno, no jugar, pero el subconsciente y la mente. Entonces se me hace más peligroso que El Exorcista. Pero muchas gracias por el libro, la verdad. Gracias, Dayo. Muchas gracias. Evelyn Linet. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy es entonces, pues un gusto conocerlo. Y la primera del libro, pues me asocié mucho con Gabriela, porque ella en un inicio pues es una persona pues reprimida y poco a poco va creciendo, y ya cuando se adentra en este mundo pues del teatro, ya es un poquito más abierta, ¿no? Entonces yo me asocio así porque yo era una persona igual, un poco reprimida, pues así era como ella, y después con el tiempo pues fui un poco más abierta, ¿no? Y esa parte me gustó mucho de ella. Otro punto, por ejemplo, la forma que nos estudia dentro del teatro, en ese mundo, en el que pues poco a poco con la lectura pues nos vamos pues intrigando un poquito más, nos vamos adentrando en cómo es esto. Y un ejemplo de ello es lo que nos habías comentado, bueno, más bien lo que estaba escrito en el libro respecto a que pues lo primero que les puse a hacer a los chicos, Teodoro, el primer trabajo, y fue pues interpretar a una persona que apenas iba conociendo el mundo. Eso me gustó mucho porque Gavita en ese lapso pues fue la primera aparición de este fantasma, quien la convirtió pues en literalmente otra persona que ni ella sabía cómo había podido lograr realizar ese acto. Y también esto lo asoció mucho
con la parte en que actualmente pues, los actores se meten tanto en sus personajes que ya como que se van convirtiendo en otra persona. O sea, ya en su vida cotidiana ya se asocia mucho a lo que ellos actuaron en ese tiempo. Entonces fue como que algo que también vi y asocié. Y pues bueno, con respecto a este tema del teatro, ¿cuál es bueno, cuál es la obra que recomiendas o que veas que hiciste como que muy interesante? Ay, muchas gracias. Perdón, la última parte de tu pregunta, ¿la puedes decir otra vez, Evelyn, por favor? Sí, perdón, que en internet. Sí, se cortó tantito. La obra de teatro que pues le gusta a usted o que nos recomiende. Ah, claro, uy. No voy a decir muchas porque nos podríamos quedar aquí otras 2 horas. Me encanta mucho como todo este ambiente. Me gustaba desde antes, ¿no? Como ya les decía. Pero una que yo recomiendo siempre y que es relativamente fácil de encontrar hasta en YouTube, es una obra que hizo Peter Brook, uno de los directores famosos que se mencionan en la novela. Se las voy a poner en el chat. La obra se llama, fíjense, es una adaptación de un poema épico de la India. Ahí está ya en el chat, el Mahabharata. Le ponen ustedes Mahabharata Peter Brook, subtítulos en español en YouTube y sale una copia completa. Esa es una obra que a mí me encanta, que me parece una maravilla pues del siglo XX y que es una adaptación de un poema épico larguísimo de la antigua India, varias veces más largo que la Biblia, a una sola película que dura como 4 horas y fracción, pero que se puede ver, digamos, como en episodios, como una miniserie. Y es una cosa bellísima, es de las cosas más bonitas que he visto en la vida. Entonces se las recomiendo mucho. Muchas gracias. Patti Lavín. Hola Alberto, pues ya no hay ninguna pregunta porque todas has tenido la gentileza de responder. Agradecerte este tiempo, tu charla deliciosa. Creo que puedes hacer varios libros de esta charla. Verdaderamente eres un gran narrador, platicas muy bonito, muy interesante y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte. Yo lo oí en audiolibro, no en el Storytel y me fascinó. No podía parar, me encantó, muy bien narrado y felicidades. Muchísimas gracias, gracias de veras. Gracias, Pat. Pues ya prácticamente vamos cerrando, Alberto. Yo quiero comentar acerca del 71 y el jueves de Corpus, pues a mí me tocó vivirlo de cerca. Mi padre trabajaba en el gobierno de la ciudad, imagínate, y se va enterando. Yo le cuestionaba y le decía, pero ¿cómo es posible que tú no sabías que esos trabajaban ahí? Y dice, pues no. Y lo más triste de toda esa situación fue que obviamente pues quitaron al que era el regente, se llamaba en aquel entonces, y salieron toda una serie de gentes. Mi papá era un empleado menor, acabó saliendo también, pero después nadie lo quería contratar porque había trabajado en el departamento del distrito en esas épocas. Entonces sí, me tocó vivirlo muy, muy de cerca. También aquí mencionas en el libro a Héctor Azar, que, bueno, pues era un director de teatro. Fíjate que me tocó conocer a Héctor Azar porque el papá de un amigo había sido compañero en la prepa de Héctor Azar y en esa época nos dejaban mucho ir al teatro. Entonces me tocó ir mucho a obras de teatro, que era teatro universitario, que obras o que eran algunas de las que él había escrito o que él dirigía. Entonces, pues sí lo recuerdo como un personaje. En aquel entonces habrá tenido unos 50 y tantos, 60 años, no sé. Pero sí lo conocí de manera circunstancial, porque siempre al principio de la función, mucho gusto. Alguna vez tocó que hiciera algún comentario acerca de la obra, porque pues íbamos unos chamacos adolescentes y entonces pues nos daba un poco de contexto de lo que habíamos visto, pero bueno, me recordó también esa época y bueno, pues te agradezco que hayas mencionado y que menciones la época. Ay, muchas gracias. Oye, qué interesante. La verdad es que esa época de Héctor Azar ahorita está como muy olvidada, pero fue una época bien importante del teatro universitario, el teatro mexicano. Fue
fue un periodo muy brillante. Bueno, y si como lo mencionas, si era un personaje poderoso, también me tocó, aunque ya no era un estreno, ya era una película más vieja, me tocó ir a ver un screening, no me acuerdo, en alguna sala privada de Macario. Macario es de los 60, pero a mí me tocó haber ido por ahí de 72, 73, pero imagínate, Macario explicado también a chamacos de mi época, por Héctor Azar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso está increíble. Entonces fueron unas buenas experiencias. Muchas gracias, Alberto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Alberto, qué maravilla. Pues ya para finalizar y para terminar, creo que ya no nos faltó nadie, ¿sí? Pero bueno, fíjate que nosotros como lectores leemos muchas veces por pasar el rato, por diversión, para quitar lo aburrido, ¿no? Pero creo que los autores, lejos de escribir también para sentir esos placeres, también creo que lo hacen como por expresar una lucha social, ¿no? Para expresar y yo creo que, pues en cierta manera, para dejar un mensaje. Tu libro, pues bueno, notamos claramente que haces una reflexión, haces una denuncia sobre la violencia hacia las mujeres, ¿no? Desde un principio, cuando tú comenzaste a escribir esta novela, ¿creíste o pensaste que iba a dejar un mensaje o lo hiciste con un fin de decir, bueno, puede que sea un mensaje de lucha social o ya conforme como fuiste escribiéndolo, pues fue saliendo a lo mejor esa expresión? La verdad es que fue saliendo, no fue parte del primerísimo momento del proyecto, pero sí desde el momento en el cual pues iba a haber la idea de un crimen cometido en contra de una mujer, pues era muy natural que acabara saliendo. Y la misma investigación que fui haciendo, pues me reforzó la idea de que el tema de la violencia contra las mujeres, como bien nos decía Víctor Manuel, pues no es algo de ahorita, ¿no? Es algo que ha estado ocurriendo, por desgracia, durante mucho tiempo, solo que ahora es más mediáticamente difundido, ¿no? Entonces, me pareció que era pues imprescindible hacer referencia a todo ello, ya una vez que me quedó claro eso. Bueno, sí, es un libro que la verdad nos generó bastante reflexión y contras, ¿no? De todo lo que trae. Y la verdad yo también lo disfruté, me gustó bastante. Y bueno, ya como favor final por ahí, los que tengan su libro a la mano, para tomarnos ahora sí que la foto del recuerdo. Ay, sí, yo les quiero tomar también la foto, si me lo permiten. Claro, aquí bueno. ya que estamos todos aquí ahorita. Ay, buenísimo. Y ahí va el primer intento, 1, 2 y 3. Ahí va, 3. Va otra porque creo que Janet Pinkle salió cerrando, creo, los ojos. Entonces, a ver, ahí va otra vez. 1, 2 y 3. Súper. Listo. Pues gracias, Alberto. Muchas gracias. No, te agradecemos Muchísimas bastante. gracias, Alberto, por aceptarnos. Muchas felicidades y te deseo una pronta recuperación con tu rodilla. Muchísimas gracias. Y ya hemos visto que ese bastón viajero ha andado por toda la República. Sí, han dado más que yo ese bastoncito. Está muy bien. Muchísimas gracias. Por cierto, al lado está mi esposa Raquel, que les manda saludos. Cómo no, igualmente saludos para ella. Gracias. Sí, abrazos a ambos. Adiós, Muchas gracias. hace tiempo estuvimos platicando con ella. Órale, Bye. buenas noches, hasta luego, adiós. Hasta luego, luego. Raquel, adiós.